Epístola de San Pablo a los Romanos. Capítulo 15. Versículos del 1 al 21. Prosigue la misma exhortación, versos del 1 al 13. Cristo es prometido a los judíos, mas a los gentiles es anunciado por gracia, versos 14 al 21. 1. Y así nosotros como más fuertes debemos sufrir las enfermedades de los flacos, y no complacernos a nosotros mismos. 2. Cada uno de vosotros haga placer a su prójimo en bien para edificación. 3. Porque Cristo no se hizo placer a sí mismo. Mas antes, como está escrito: los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. 4. Porque todas las cosas que han sido escritas, para nuestra enseñanza están escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. 5. Mas el Dios de la paciencia y del consuelo os dé a sentir una misma cosa entre vosotros conforme a Jesucristo. 6. Para que unánimes, y con una boca glorifiquéis a Dios, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 7. Por tanto recibíos los unos a los otros, como Cristo os recibió para gloria de Dios. 8. Digo pues que Jesucristo fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas de los padres. 9. Y los gentiles glorifiquen a Dios por la merced que os hizo, como está escrito: por esto yo te confesaré, Señor, entre las gentes, y cantaré a tu nombre. 10. Y en otro lugar: alegraos, gentes, con su pueblo. 11. Y otra vez: alabad al Señor todas las gentes, y ensalzadle todos los pueblos. 12. Y asimismo dice Isaías: será raíz de Jesé, y el que se levantará a regir las gentes, en él esperarán las gentes. 13. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo, y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza y en la virtud del Espíritu Santo. 14. Mas yo estoy cierto, hermanos míos, y estoy persuadido de vosotros, que estáis también llenos de caridad, llenos de todo saber, de manera que os podéis amonestar los unos a los otros. 15. No obstante, hermanos, os he escrito con alguna osadía, como trayéndoos esto a la memoria, a causa de la gracia que a mí me es dada de Dios. 16. Para que yo sea ministro de Jesucristo en las gentes, santificando el Evangelio de Dios, a fin que sea agradable la ofrenda de las gentes, y santificada en Espíritu Santo. 17. Tengo pues gloria en Jesucristo para con Dios. 18. Porque no oso hablar cosa alguna de aquellas que no hace Cristo por mí para traer a la obediencia a las gentes por palabra y por hechos. 19. Por la eficacia de señales y de prodigios, en virtud del Espíritu Santo. De manera que desde Jerusalén, y países comarcanos hasta el Ilírico, lo he llenado todo del Evangelio de Cristo. 20. Y así he anunciado este Evangelio, no en donde se había hecho ya mención de Cristo por no edificar sobre cimiento de otro, mas como está escrito. 21. Aquellos a quienes no fue predicado de él, verán, y los que no oyeron, entenderán. Comentarios. 1. Y así nosotros como más fuertes, 1. Debemos sufrir las enfermedades de los flacos. 1. Más firmes en la fe, y que tenemos mayor conocimiento de la libertad que Dios nos ha concedido, estamos en mayor obligación de suplir los defectos de los otros, y de no darles ocasión de escándalo. Y no complacernos a nosotros mismos. 2. Viéndonos exentos de las observancias legales, y prefiriendo este vano contentamiento a la paz y tranquilidad de la conciencia de nuestros hermanos. 2. Cada uno de vosotros haga placer. 1. No por espíritu de lisonja, como hacen las gentes del mundo, sino por espíritu de caridad cristiana, para ganar y edificar al prójimo, no condescendiendo jamás en lo que es contra la voluntad de Dios, solo si en lo que pueda hacerle mejor, y servir para su aprovechamiento espiritual. Véase Santo Tomás, lección primera.
a su prójimo en bien para edificación. 2. Manuscrito, para arraigamiento. 3. Porque Cristo no se hizo placer a sí mismo. 1. Antes bien todo lo sufrió por complacer al Padre, y así le dice en el Salmo 68, 10. Las injurias que os han hecho, oh Dios mío, han recaído sobre mí, habiéndome cargado voluntariamente de todos los pecados que han cometido los hombres contra vuestra divina majestad, y habiendo sufrido en mi cuerpo y en todas las potencias de mi alma la pena que era debida a los pecadores en castigo de sus delitos. Teodoreto. 4. Porque todas las cosas que han sido escritas. 1. Y así, hermanos míos, es necesario que a ejemplo de Jesucristo sobrellevemos las flaquezas de nuestros prójimos, porque todo lo que está escrito en los libros sagrados, está escrito para nuestra instrucción y enseñanza, y para que en vista de aquellos ejemplos y doctrina tengamos paciencia en nuestros trabajos y aflicciones, nos consolemos, y concibamos una firme esperanza de los bienes eternos. El Crisóstomo. 5. Mas el Dios de la paciencia. 1. Mas el Dios de quien viene la paciencia y el consuelo, os conceda la gracia de imitar la caridad de Jesucristo. Y del consuelo, 2. Os dé a sentir una misma cosa entre vosotros conforme a Jesucristo. 2. Manuscrito, Ede Solaz. 6. Para que unánimes. 1. Para que con un mismo espíritu de unión y de caridad le ofrezcáis un sacrificio puro de alabanzas. Santo Tomás, lección primera. 7. Por tanto recibíos los unos a los otros uno, como Cristo os recibió para gloria de Dios. 1. Abrazaos y amaos los unos a los otros, sobrellevándoos y ayudándoos mutuamente, porque así lo hizo Jesucristo, el cual para gloria de Dios su Padre os acogió y abrazó a todos vosotros. 8. Digo pues que Jesucristo fue ministro. 1. Ministro de la circuncisión, esto es, de los judíos o circuncidados, el abstracto por el concreto, y se dignó dispensarles por sí mismo la palabra y la gracia del Evangelio, para mostrar que Dios cumplió fielmente las promesas que había hecho a Abraham y a Isaac y a Jacob de enviar a sus descendientes el Mesías, prometido desde el principio del mundo, para que por sí mismo los instruyese en las verdades necesarias para conseguir la salud. 9. Y los gentiles glorifiquen a Dios por la merced que os hizo, 1. Como está escrito. 1. La vocación de los gentiles a la fe, aunque anunciada por los profetas, fue un puro efecto de misericordia que no les había sido prometida. Santo Tomás, lección primera. Por esto, 2. Yo te confesaré, Señor, entre las gentes, y cantaré a tu nombre. 2. Por esta misericordia, Señor, que habéis usado. 12. Y asimismo dice Isaías, 1. Será raíz de Jesé, y el que se levantará a regir las gentes, en él esperarán las gentes. 1. Isaías 11:10. Jesucristo, descendiente de Jesé, padre de David, se levantará para reinar en las naciones, que le reconocerán por su Dios y por el autor de su salud. 13. El Dios de la esperanza. 1. Que es el autor y el objeto de la esperanza de todos los cristianos. Os colme, 2. De todo gozo, y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza y en la virtud del Espíritu Santo. 2. Manuscrito, os finca. 14. Mas yo estoy cierto, hermanos míos, y estoy persuadido de vosotros, que estáis también llenos de caridad. 1. Texto griego, agazosineis, bondad. Llenos de todo saber, 2. De manera que os podéis amonestar los unos a los otros. 2. En las materias de la religión. San Pablo solo comprehende aquí los más hábiles, aunque su proposición esté concebida en términos generales. Usa el apóstol de esta inocente condescendencia, digna de su caridad, de su prudencia y de su humildad, pues a los mismos que antes había reprehendido y corregido, los alienta, y reconociendo las gracias que les había hecho Jesucristo, los inflama y exhorta a que las empleen santamente. Al mismo tiempo insinúa aquí las dos condiciones necesarias para instruir útilmente a sus hermanos, que son la caridad y la ciencia. 15. No obstante, hermanos, os he escrito con alguna osadía, como trayéndoos esto a la memoria, 1. A causa de la gracia que a mí me es dada de Dios. 1. Para que no olvidéis las cosas que os tengo dichas, y en cumplimiento de la obligación del ministerio en que Dios por su misericordia me ha puesto de ser apóstol de las gentes. 16.
para que yo sea ministro de Jesucristo en las gentes, santificando el Evangelio de Dios. 1. A fin que sea agradable la ofrenda de las gentes, y santificada en Espíritu Santo. 1. Para que las naciones convertidas por mi ministerio sean dignas de ser ofrecidas a Dios por mis manos, como sacrificio agradable y santificado por el fuego divino del Espíritu Santo. El Crisóstomo. 17. Tengo pues gloria. 1. No en mí mismo, sino en Jesucristo, a quien doy toda la gloria, como autor que es de todo el bien que ha dado por mi ministerio. Santo Tomás, lección segunda. En Jesucristo para con Dios. 2. En lo que toca a Dios, o pertenece a su servicio. Otros, debo pues dar gloria a Dios por Jesucristo. 18. Porque no oso, 1. Hablar cosa alguna de aquellas que no hace Cristo por mí para traer a la obediencia a las gentes por palabra y por hechos. 1. Texto griego, tolmeiso, osaré. No osaría deciros cosa que no haya obrado Dios por mi predicación, y por el ejemplo con que he procurado atraer a todos los pueblos a que abracen la fe de Jesucristo. 19. Por la eficacia de señales y de prodigios, en virtud del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén, y países comarcanos hasta el Ilírico. 1. En las provincias del Asia Menor, en la Tracia, Macedonia, Dalmacia, Esclavonia, Grecia, Peloponeso y en las islas del Mediterráneo. 20. Y así he anunciado. 1. Texto griego, Filotimúmenon evangeliceste, y de esta manera he deseado ardientemente predicar. Este Evangelio, no en donde se había hecho ya mención de Cristo. 2. No en los países en que habían predicado ya otros apóstoles. Por no edificar sobre el cimiento de otro. 3. Mas como está escrito. 3. Por no contemplar necesario detenerme a instruir aquellas iglesias que lo han sido ya por otros, para que de este modo se extendiese más la fe de Jesucristo. 21. Aquellos a quienes no fue predicado de él, verán. 1. Y los que no oyeron, entenderán. 1. La luz del Evangelio.